van a asistir o aquellos que quieran volver a ver el encuentro. ¿Ok? Bueno. La última unidad se llama trabajo, potencia, energía. ¿Es correcto? Sí, profe, es esa. Muy bien. A ver, Lorena, que siempre me colabora allí. ¿Qué dice allí? El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Albert Einstein. Muy bien, ¿no? Ahí está el dibujito de Albert Einstein. Siga, Lorena. Trabajo. En física, el trabajo tiene una definición distinta a la que se da normalmente en la vida cotidiana. Por ejemplo, supongamos que una persona muy fuerte logra aplicar una fuerza sobre una pared, digamos unos 1000 N, pero no logra... Newton, se les ha olvidado, ¿no? Eso bueno, 1000 Newton, pero no logra desplazarla. Uno puede pensar que aunque la persona realiza un gran esfuerzo, de cierta forma está realizando un trabajo sobre la pared. Sin embargo, desde el punto de vista de la física, por más fuerza que se aplique, si no logra desplazarse o moverse de la pared, no se está realizando trabajo sobre ella. Esto se basa que en la definición física del trabajo, además de la fuerza, involucra otros factores como son el desplazamiento y la dirección de movimiento del cuerpo para definir completamente el trabajo. A continuación se dan estas definiciones. Bueno, lo que decía allí, pues que no sé si en lo que ustedes lo deben haber leído, mientras no haya un desplazamiento, no se puede hacer un trabajo mecánico. O sea, debe aplicarse una fuerza y producir un desplazamiento. De lo contrario, no habría trabajo. Estamos hablando de trabajo mecánico, como lo leyó Lorena ahí. No se está hablando de una labor que uno realiza y por la cual a uno le pagan, ¿no? Se ya sería un contexto ya totalmente literario o cotidiano. Siga, por favor. El trabajo se denota mediante la letra W en mayúscula y por su inicial en inglés, work. Se define como la capacidad que tiene una fuerza para producir un desplazamiento. El trabajo es un escalar, significado con esto que no tiene una dirección asociada. Supongamos que el objeto tiene la libertad de moverse sobre una recta horizontal y actúa una fuerza constante formando un ángulo respecto a la dirección del desplazamiento, figura 1. Correcto, entonces allí le está diciendo el trabajo es un escalar, es decir, solamente tiene una cantidad, una dirección, ¿sí? Pero no le está diciendo pues que tenga como un sentido, ¿no? Sencillamente es que se produzca un desplazamiento cuando se aplica una fuerza. Continúe, por favor. Se define el trabajo de la fuerza aplicada F sobre el objeto como W igual F punto D punto cos O, siendo F la magnitud de la fuerza, D el desplazamiento del objeto y 0 el ángulo entre la fuerza y la dirección del desplazamiento, recordando que la componente horizontal de la fuerza se calcula como Fx igual F.cos 0. Se puede concluir entonces que solo esta componente realiza trabajo sobre el objeto. Las unidades del trabajo son unidades de fuerza multiplicada por unidad del desplazamiento. En el sistema internacional SI, estas unidades son el Newton, N, y el metro, M, que al ser multiplicadas producen la unidad llamada Julio, J, es decir, Julio igual Newton punto metros. Por metro, sí. Sí, Lorena, recordar que no es teta con palitos, sino es, perdón, cero con palitos y no teta, que simboliza los ángulos, ¿no? Entonces, aquí lo dice en lo que ha leído Lorena. Entonces, siempre se está hablando de una fuerza en la dirección de un desplazamiento. Entonces, si uno mira el dibujito anterior, la componente que hace el desplazamiento no es la vertical, sino la horizontal. Por eso es que aparece F coseno teta. Y produce un desplazamiento en dirección horizontal porque el cuerpo está sobre un plano que está horizontalmente. Si estuviera verticalmente como una pared,
entonces la componente que haría ese desplazamiento sería la FY, que sería F por seno teta. O sea, tiene que ser en la dirección en que se desplaza. Y la unidad de trabajo es Julio, o sea, Julio, porque lo digo porque es que es un nombre inglés, realmente el nombre es Jules. En español se dice Julio, que resulta multiplicar la unidad de fuerza, que es Newton, por la unidad de desplazamiento que está en metros. Eso siempre y cuando estemos en el sistema internacional MKS. Siga, por favor. El signo del trabajo está definido totalmente por el cálculo del coseno. 1. El trabajo será positivo si el ángulo está en el intervalo 270 grados. ¿Cómo es que me dijo, profe, que se leía ahí? Teta, pero teta está entre 270 y 90, se lee así, ¿no? Ok, o sea, entonces el circulito que es como un cero, ¿cómo se lee? Teta es la letra griega que simboliza los ángulos. También tenemos, todas las letras griegas Ah, simbolizan, ¿no? Teta, como bueno, el seno de la mujer, ¿no? O del hombre. La tetilla del hombre, ok, teta. listo. Y está también beta, alfa, gamma, rho, todas las que quieran utilizar letras griegas para simbolizar los ángulos. Bueno, es decir, cuando la fuerza tiene una componente en la misma dirección del desplazamiento, incrementando la velocidad. 2. El trabajo será negativo si el ángulo está en el intervalo 90 teta 270 grados, es decir, cuando la fuerza tiene una componente en la dirección opuesta, el desplazamiento disminuye la velocidad. 3. El trabajo será cero si el ángulo es 0 igual 90 grados o si es 0 igual 270 grados, es decir, cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento y por tanto no produce trabajo. Cuando Lorena, sobre el mismo... es teta, no cero. Teta igual 90 Ah, grados. qué pena, es que la vi como un cero, profe. No, Bueno, no, y entonces tiene un teta palito. 270. Exacto. Siga. Bueno, cuando sobre el mismo objeto actúan varias fuerzas simultáneas y se produce un solo desplazamiento debido a todas ellas, el trabajo total será la suma de todos los trabajos producidos por cada fuerza. Como tú leíste W, ahorita, sí, como Lorena leyó ahorita allí, dice que el ángulo en que se hace la fuerza tiene que estar en la misma dirección del desplazamiento. O sea, si se está haciendo una fuerza contraria al desplazamiento, el trabajo será cero. ¿Es correcto? Eso se tiene que tener en cuenta. O sea, no es solamente cero cuando no hay desplazamiento, sino también cuando los dos cuerpos, tanto fuerza como el desplazamiento, son perpendiculares. Y el trabajo neto pues la suma de los trabajos individuales en el caso de que actúen varias fuerzas. Muy bien, Lorena. Entonces aquí hay un ejemplo. Hay una fuerza de 4 newtons aplicada a un cuerpo con una dirección de 60 grados y se ha producido un desplazamiento de 2 metros. Entonces allí preguntan, calcula el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y el trabajo total. Entonces uno debe hacer un diagrama de fuerzas, que lo vimos en Newton. Aquí debe estar el diagrama de fuerza, pero aquí está. Hay una fuerza hacia abajo que se llama peso. Como está sobre la superficie horizontal, entonces verticalmente hacia arriba hay otra fuerza que se llama la fuerza normal. Hacia el lado derecho, pues está la fuerza que se está aplicando, la cual debe tener dos componentes, una componente en X y una componente en Y, ¿sí? Y hacia el lado contrario hay una fuerza que se opone al movimiento llamada fuerza de rozamiento. Todo esto ya lo vimos en la unidad 3, si no me equivoco, Lorena, ¿o no? Sí, porque sí, profe. la 4 fue estática y esta la 5 el TPE, que es trabajo, potencia y energía. Bueno, entonces el peso, pues aquí lo calculan. Peso siempre es masa por gravedad. En este caso, la masa es de 0,5 kilogramos y la gravedad 9,8. Eso me va a dar en newtons 44,9, perdón, que es la unidad de fuerza. Aquí, como preguntan, es todos los que están haciendo trabajo, pues en este caso la componente horizontal, porque el cuerpo aparentemente se va a desplazar horizontalmente, porque esa es la dirección en que está la flecha, usted lo puede ver aquí.
Abajo está punteada, indicando en qué dirección se va a desplazar. Entonces se calcula la componente horizontal, que es F coseno de teta, como lo lleva ahorita Lorena. Es decir, 4 newton, que es la fuerza, por el coseno de 60, y eso da 2 newton. De igual manera, pues se calcula la componente en Y, que en vez de ser coseno es seno, y eso me da 3.46 newton. Entonces, esto lo vimos ya, que uno va mirando los valores de cada uno para poder calcular, pues, la fuerza perdón, el trabajo que realizan. ¿Correcto? Entonces allí, la sumatoria, por ejemplo, sobre el eje Y, recuerde que la suma de fuerzas debe ser 0. ¿Y por qué 0 acá? Porque es que el cuerpo se está desplazando horizontalmente, verticalmente no. Bueno, ¿quiénes hay sobre el eje Y? La normal, la fuerza en Y que va para arriba y el peso que va hacia abajo. O sea, las dos son positivas, N y peso Y, perdón, FY, y negativa sería el peso que va hacia abajo. Eso es lo que aparece aquí. Entonces, la normal será, pues paso al otro lado, el peso a sumar y la fuerza FY a restar. Entonces, ¿cuánto vale el peso? 4,9. La fuerza Y, que es la que está acá arriba, vale 3,46. O sea que la normal vale 1,44. ¿De qué me sirve la normal? Pues para calcular la fuerza de rozamiento, porque toda fuerza de rozamiento es coeficiente con normal. Entonces el coeficiente lo dieron que era 0,25 y la fuerza normal que es 1,44 que se acaba de averiguar. Eso da que la fuerza de rozamiento es 0,36. Entonces ya tenemos todos los valores de la fuerza, ¿no? El de la normal, de la fuerza de rozamiento, el del peso, el de FY, el de FX. Entonces ya se calcula el trabajo de cada uno, ¿no? El trabajo de, por ejemplo, en este caso, de W1, que es la fuerza, es F de coseno de teta, o sea, coseno de 60 a 4 julios. De la fuerza normal, pues que es la que está hacia arriba, entonces es lo que decía ahora Lorena en la lectura. El cuerpo se desplaza horizontalmente y la fuerza normal está vertical. Eso indica que están en perpendiculares, por lo tanto su desplazamiento es 0 a nivel vertical. Imagino que aquí lo colocaron. Aquí n por d coseno 90. Que el coseno 90 es 0, por lo tanto aquí ya da 0. Aunque realmente hubiera puesto 0 en vez de 2 metros porque no hay corrimiento vertical sino horizontal. El trabajo del peso igual, el peso está perpendicular al desplazamiento, por lo tanto también tiene que dar 0. La fuerza de rozamiento no, porque está en oposición, pero se está en la misma dirección, que es horizontal. Entonces, sino que está para el lado contrario, por eso el ángulo es de 180 grados porque va en sentido contrario. O sea, la fuerza de rozamiento hace un trabajo negativo, como efectivamente aparece aquí, que es menos 0,72, ¿no? Y ya, ahí están las 4 fuerzas. Allí dice, nótese que tanto el trabajo de la normal como el trabajo del peso son nulos debido a que no están en la misma dirección del desplazamiento, son perpendiculares. El trabajo de la fuerza aplicada, pues, será positivo ya que la fuerza ayuda a incrementar la velocidad. Entonces, usted suma todo, que sería el trabajo hecho por la fuerza, el trabajo hecho por el peso, el trabajo hecho por la normal y el trabajo hecho por la fuerza de rozamiento. Prácticamente, entonces, el trabajo por la fuerza en X menos el trabajo de la fuerza de rozamiento, que los otros son 0. Eso da 3,28. Como está dando positivo, indica que se está aumentando la velocidad, ¿sí? Simultáneamente. ¿Alguna pregunta allí? Jóvenes. Lorena. Pregunta, Lorena. No, profe, ninguna. Bueno, eso es lo que tiene que tener en cuenta, son las direcciones, ¿no? Bueno. Eso en cuanto a trabajo. ¿Qué relación hay entre el trabajo y la energía? Lea, por favor, Lorena. Trabajo y energía. Debido a que el cuerpo gana velocidad por las fuerzas que van
a favor de su desplazamiento y la disminuye cuando van en contra, existe una relación entre el trabajo y la velocidad del cuerpo. Se define la energía cinética E de un cuerpo cuando se encuentra en movimiento y se calcula como C igual 1/2 mv2 a la 2, donde m es la masa y b es la rapidez, magnitud de la velocidad. De esta definición se deduce que si el cuerpo tiene mayor masa y o mayor velocidad, entonces tendrá también mayor energía cinética. Son directamente proporcionales en reposo. El objeto no tiene energía cinética, las unidades son las mismas del trabajo, es decir, los julios J. La relación entre el trabajo y la energía cinética se enuncia en el siguiente teorema. Bueno, lo que iba a hablar allí, ese significa energía cinética, ¿no? Si buscamos profundidad, de pronto lo manejan como K, ¿no? EK, porque en inglés cinética es Skynet, con K, la inicial de kilo, de kilogramo. Bueno, y es un medio de la masa por la velocidad elevada a la 2. Las unidades siempre de energía son las mismas unidades de trabajo. Ahorita vimos que estaba el Julio o Jules, realmente como es el nombre del Ernst Jules, pero pues para evitar dañarse las calzas, la traducción en español es Julio, Julio, como el mes sexto, ¿no? ¿Es qué es? Mes sexto, sí. Ah, no, El mes séptimo, así, Julio. Hay otra unidad que se llama el ergio, pero no lo nombran aquí, ¿no? Que es cuando la unidad de fuerza es el dina y la unidad de distancia o desplazamiento es el centímetro. Entonces, como está trabajando solamente en el sistema MKS, entonces sigue siendo una unidad de fuerza por una unidad de desplazamiento, entonces la energía también se da en julios, ¿correcto? Y dice que se calcula un medio de la masa por la velocidad a la 2, es decir, que son la energía cinética directamente proporcional a la masa y a la velocidad. No puede haber energía cinética si el cuerpo no se está moviendo. Cuando nosotros nos movemos, tenemos energía cinética. Todo lo que se mueva posee energía cinética. ¿Ok? ¿Cuál es la relación? Entonces, siga. teorema. El teorema del trabajo-energía se puede enunciar así. El trabajo total sobre un cuerpo produce cambios en su energía cinética. Matemáticamente se escribe como W total igual, no sé cómo se lee ahí, profe. Ah, bueno, el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. Siempre el triangulito muestra variación. Entonces, allí dice que variación es una resta, ¿no? Entre dos cosas, una antes y una después. En este caso de aquí, es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues un medio de la masa por la velocidad final a la 2, menos un medio de la masa por la velocidad inicial a la 2, ¿no? ¿Correcto? Porque como es energía cinética final, entonces velocidad final y energía cinética inicial, velocidad inicial. Si el cuerpo se lleva con velocidad constante, te está indicando que las dos velocidades son iguales. Por lo tanto, no puede haber trabajo porque como al ser iguales, entonces señalmente la resta daría cero, ¿no? Porque un cuerpo, pues al moverse no va a cambiar de masa, ¿no? Sino que tal uno caminando dice, uy, me adelgacé o me engordé caminando, ¿no? Eso es falso. Tal vez engordó entrando a una tienda o bueno, a comer, pero no caminando, pues así. Entonces, en esencia, por eso es que el trabajo da cero, cuando el cuerpo lleva velocidad constante, ¿ok? Siga. Ejemplo. En el ejemplo anterior, suponer además que el objeto parte con una velocidad de 2 metros sobre segundos, calcular la velocidad que adquiere después de recorrer los 2 metros. Bueno, entonces aquí dice, por ser decir, la velocidad inicial es de 2, no conocemos la final. Podemos conocer la energía cinética inicial, que sería un medio de la masa por la velocidad inicial a la 2. Es decir,
un medio de 0,5 por la velocidad de 2 al cuadrado. Entonces, como dije, las unidades son las mismas. 2 al cuadrado es 4, por 0,5 me va a dar 2, y 2 dividido entre 2 da 1. Entonces, eso da en julios, porque es la misma unidad de trabajo. Ahora, el trabajo total se obtuvo en el ejemplo anterior, recuerde que era fuerza por distancia por el coseno del ángulo, que fue 3.28 julios. De acuerdo al teorema de trabajo total es energía cinética final menos energía cinética inicial. Yo lo que no conozco es la velocidad final. Entonces, despejo, menos energía cinética inicial pasa a sumar a W total. Entonces me queda energía cinética final igual a trabajo total más energía cinética inicial. Es decir, 3,28 julios más un julio da 4,28 julios. Entonces yo ya sé cuál es la energía cinética final. Y como energía cinética final es un medio de la masa por la velocidad final a la 2, pues despejo, ¿no? El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar a la energía cinética final, y la masa está multiplicando, pasa a dividir. ¿Y cómo elimino un cuadrado? Sacando raíz cuadrada, es decir, que velocidad final es la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética final sobre la masa. Entonces ya reemplazo 2 por 4,28 sobre 0,5, y eso da 4.14 metros por segundo. Es decir, también puede observar que la velocidad se incrementó, o sea que el trabajo es positivo y la energía cinética final es mayor que la inicial. De lo contrario, si me hubiera dado negativo, entonces estaba disminuyendo la velocidad y el trabajo sería negativo. Siga. Bueno, no sé si hay una pregunta de este anterior, ¿no? ¿Ninguna? Bueno. Siga, Lorena. Energía potencial y mecánica. Como vimos anteriormente, la energía cinética se relaciona directamente con el movimiento del cuerpo. Ahora, la energía potencial la vamos a relacionar con la posición del cuerpo. Distinguiremos dos clases de energía potencial, una con respecto a la altura y otra con respecto a los resortes. Las energías potenciales se miden también en julios. Energía potencial gravitacional. Es la energía que posee un cuerpo de masa m. Cuando se encuentra en una altura h, se denota como EPG y se calcula así. EPG igual m.g.h. Todos los cuerpos que poseen altura relativa distinta de cero tienen energía potencial gravitacional. Muy bien, este es potencial gravitacional, o también le llaman potencial. Entonces, ella depende de la masa, de la gravedad y de la altura. Si uno mira masa, no es punto y no por Lorena, ¿no? Si uno mira masa por gravedad, pues eso es peso. O sea que después de que un cuerpo tenga un peso y esté a una altura, porque todos los cuerpos tienen peso, pero que esté a una altura con respecto, pues, en este caso al piso, tienen energía potencial gravitacional. Por ejemplo, una persona en un segundo piso o en un muro, o bueno, en cualquier parte, ¿no? Que esté a cierta altura, posee energía potencial gravitacional, ¿sí? Cuando no hay altura, o sea, estamos, por ejemplo, yo estoy acá en el primer piso, el piso está pues sobre la superficie del planeta, yo no poseo energía potencial gravitacional, pero el computador mío está a cierta altura con respecto al piso, ¿no? Entonces, él sí está con energía potencial gravitacional, y todo lo que esté sobre un nochero, sobre una mesa, una cama, bueno, etcétera, sobre el techo, tienen energía potencial gravitacional, ¿ok? Entonces, ella depende de la altura, porque todo tiene peso, ¿no? Eso lo decía yo anteriormente. Por muy uno que considere que el amigo, el vecino es bien delgado o bien flaco, él tiene peso. Todo tiene peso. Entonces, entre más altura haya, hay una mayor energía potencial gravitacional, ¿sí? Por eso, bueno, ahora diré porque lo de los suicidios, pero sobre un edificio, por eso es el problema, ¿no? Que entre más altura suba, pues es mayor la energía. Estas son energías mecánicas, ¿no? Veremos a ver si de pronto más adelante llega clara con respecto a otras clases de energía, ¿no? Siga, Lorena.
Energía potencial elástica. Es la energía que posee un resorte cuando se encuentra alargado o también comprimido. La energía potencial elástica se denota EPE y se calcula como EPE igual 1 medio y La K punto constante X, elástica. Sí. donde X es el alargamiento o la compresión del resorte en metros. La constante de elasticidad K tiene unidades de Newton metro N sobre M y permite distinguir los resortes por su rigidez o dureza. Un resorte con mayor valor de K tendrá mayor rigidez o dureza. Bueno, o sea, lo que acabas de leer, y la otra energía potencial se llama elástica, es exclusiva de los resortes, exclusiva. Esa acá es la constante elástica de los resortes. ¿Sí? Todo lo que tenga resorte tiene una constante elástica que no es la misma. ¿Qué significa elástica? Que conserva la fuerza que se le aplica. Por ejemplo, cuando yo tengo un lapicero, ¿no? De esos retráctiles. La fuerza que yo le aplico al lapicero, el resorte se la devuelve. Pero sale o entra a la mina. Los resortes que tienen los famosos amortiguadores en los carros. Entonces ellos conservan la fuerza. En este caso, la fuerza es el peso de cada persona que se sube a él. Ahora, ellos están calculados para soportar ciertas fuerzas. Me explico nuevamente a qué me refiero yo, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando niño, o bueno, no sé, puede ser hasta adulto, le da por esa información de sacar los resortes de los lapiceros y coge, se emociona y lo estira, ¿no? Con los dedos y usted, pues por muy delgado que sea, tiene buena fuerza en las manos, porque todo el tiempo ha manipulado y entonces le hace una fuerza que es más grande que la fuerza que resiste el resorte. Usted apenas la hacía con un dedo y acá llega uno, coge y estira las manos, pues ¿qué pasa? Pues el resorte se le daña porque pierde su elasticidad, ¿sí? O sea, se le aplicó una fuerza mayor a la cual fue calculado. Lo mismo pasa en las camas, ¿no? En las camas, el resorte que llevan todas las camas deben de llevarse resorte, ¿no? Para amortiguar, ¿sí?, el peso de la persona que se sube allí o de las personas que suben. Cuando de tanto la electricidad se le va aplicando y de tanto usted usar la cama muchas veces, va perdiendo elasticidad el resorte. Entonces usted dice, el colchón se me dañó. Igual sucede en los carros, ¿no? Si un carro que está diseñado para 4 o 5 personas le mete 20, pues daña los resortes de los amortiguadores, ¿no? Porque va metiéndole mayor fuerza que la que él soporta. Entonces él depende de esa constante elástica, la cual incide en el número de espiras, se llama así, incide en el material del que está hecho, ¿sí? Se llama por ejemplo constante. ¿Sí? Cada resorte tiene una constante. Pero me hubiera gustado haber hecho ese experimento, pero ese no lo había en simulación. Pero sí, a nivel pues, físico, lo hubiéramos hecho allá los resortes para que miraran eso que yo estoy hablando, que pues usted lo puede ver en la calle, en donde quiera. Usted va al gimnasio, hay unos resortes allí para usted adquirir fuerza. Esos son más fuertes porque requieren que desarrolle su capacidad muscular, ¿no? O lo de saltar, bueno, resortes hay en muchas partes, en las máquinas de coser, en las cosedoras, bueno, en donde uno quiera hay resortes, ¿no? Y es acá, como lo dice allí, alargamiento o comprensión del resorte, pero también tiene otro nombre, ¿no? Se llama elongación. Vamos a ver si está el dibujito aquí. Ah, no está todavía. Bueno, pero más adelante creo que sí está. La elongación o estiramiento es de donde está el cuerpo inicialmente hasta donde se estira, o sea, o se comprime. Así se mide la distancia o elongación o alargamiento. Bueno, la energía mecánica, entonces, ¿qué son? Pues la suma de las energías cinéticas más las potenciales. O sea, las mecánicas son dos tipos de energía, potencial y cinética.
Entonces, en resumen, pues la cinética se debe al movimiento de los cuerpos. Todo cuerpo que esté moviendo posee energía cinética. Y la potencial hay de dos estilos. La gravitacional es cuando un cuerpo está a cierta altura con respecto al nivel del piso. Y la otra es la elástica, que es exclusivamente de los resortes. ¿Ok? Es de acuerdo al teorema de energía, la energía mecánica es la suma de las dos energías. ¿Ok? Sin embargo, en algunos textos ponen que hay una variación también pequeña porque hay veces hay pérdidas de energía, sobre todo cuando hay calentamiento. Entonces le ponen también más energía interna. Pero la energía interna es muy pequeña comparativamente con estas dos que están aquí. Tres ejemplos. Dice un objeto de 2 kilogramos se deja caer desde lo alto de un edificio de 100 metros de altura. O sea, él ya estaba a 100 metros, o sea que él ya tenía energía potencial gravitacional. Dice, si se ignora el rozamiento, porque hay un rozamiento, pues cuando cae, lo he dicho varias veces, está el rozamiento con el aire, que muchas veces, pues dependiendo del cuerpo, lo puede tener, como una pelota de plástico, puede ser, o una pluma, o una hoja de papel, ¿sí? Pero pues este cuerpo se asume que es compacto, por eso se dice que no tiene en cuenta al rozamiento con el aire. Entonces, calcular la energía cinética y potencial gravitacional a los 100 metros, a los 50, a los 0 metros, junto antes de golpear el suelo, y la energía mecánica en cada caso. ¿Por qué no preguntan por energía potencial elástica? Porque no han dicho que esto es un resorte. ¿Ok? Tranquila, Fabiola, yo espero. De los datos que tengo son la masa, por ende ya puedo calcular el peso, y la altura, ¿no? Bueno, entonces dice, el objeto se encuentra en movimiento de caída libre con la aceleración de la gravedad. Entonces tengo la aceleración, que es la gravedad, tengo la masa y tengo la altura. Entonces la ecuación que se utiliza aquí dice, velocidad final a la 2 es igual a la inicial a la 2 más 2 veces gravedad, 2 gravedad por altura final menos altura inicial. ¿Sí? Se pone altura inicial 100 metros, porque la pena va a comenzar a caer. Y entonces dice, a los 100 metros, ¿sí? Pues la posición final es 100, la inicial es 100, porque allí en ese caso, entonces la velocidad es 0, porque apenas va a comenzar a arrancar. Ahora se sobreentiende que si es caída libre, la inicial es 0, pero aquí se comprueba eso. A los 50 metros, ¿qué velocidad puede? Entonces, 2 veces la gravedad, la altura final, en la altura inicial, entonces sería altura final 100, inicial es 100, perdón, altura final es 50, inicial es 100. La gravedad se coloca negativa, pues porque va cayendo, aunque la nomenclatura es al revés, pero no sé por qué Julián la colocó de así, porque considera positiva cuando va hacia abajo y negativa cuando va hacia arriba. Pero bueno, en total le va a dar un número positivo, que es 31.30. Y ya cuando llega al piso, pues la final es 0, porque ya está en el piso, la inicial es 100, y como están tomando gravedad negativa, pues entonces da 44.27. O sea, con esto, antes de iniciar, ya uno debe saber que en la parte de arriba no tiene energía cinética, porque apenas va a comenzar a caer. En la mitad, pues ya hay velocidad, por lo tanto, hay energía cinética, y todavía mucho más cuando llega al piso. Entonces, aquí está la energía cinética y potencial en cada caso. Entonces, a los 100 metros, como lo dije, la energía cinética es 0 porque la velocidad es 0. Pero la potencial es la mayor porque está en la parte más alta, que sería 2, que es la masa, la gravedad 9,8 y la altura 100, da 1960 julios. A los 50 metros, pues debe ser mitad y mitad, ¿no? Porque parte de la potencial se transforma en cinética. ¿Cuál parte? Pues la mitad, porque va a la mitad de la trayectoria, ¿no? Y aquí se comprueba, la velocidad es de 31.30 al cuadrado por la masa, que es 2 por un medio, que es de la parte de la fórmula de energía cinética, da 980 julios. En el caso de la potencial gravitacional, pues sería la masa 2, gravedad 9,8 y la altura 50 da 980. Y para la última parte, que la altura es 0, como ya la altura es 0, no puede haber potencial gravitacional, sino solamente cinética.
Aquí queda un medio, la masa 2 y la velocidad al cuadrado en 44,27, eso da 1960 julios. En cambio, la energía potencial, como la altura es 0, da 0. Entonces, si uno observa, el total de la energía mecánica, que es la suma de las dos, siempre va a dar 1960. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el famoso principio de conservación de la energía, que dice que la energía se transforma, mas no se destruye. En ese caso, por ejemplo, en la parte más alta es la mayor energía potencial y la cinética es 0. En la mitad, pues son prácticamente iguales. Y al final solamente hay energía cinética y la potencial no es. Y eso lo confirma aquí y por eso da la misma respuesta, ¿no? Y ese es el enunciado que es el siguiente. Léamelo, René. Principio de la conservación de la energía mecánica. Lo que se Perdón, obtuvo en el... Lorena, ¿usted está en fiesta, Lorena, o qué? ¿Está celebrando el puente festivo? No, estoy celebrando mis cumpleaños. Ah, sí, ¿está cumpliendo de años? Sí. Ah, no sabía. 30, 35, 40, no sé. No, 50. Ah, 50, pero se ve joven en esa foto, ¿no? No, profe, obvio menos. Ah, ahora le cantamos el cumpleaños los jóvenes, ¿no? A Lorena. Bueno, profe. Y se le manda, aunque sea, le manda billete por WhatsApp, ¿no? Queremos pastel. ¿Y el pastel? ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues vengan y se les da. Sí. Pero no sé, todos son de... Ah, pero es que estamos virtuales, muy difícil, ¿no? Pero, Pot Servientrega. Servientrega, sí. Ay, no. O Rappi, ¿no? Claro, por Rappi. Ah, bueno. Claro. Bueno, Pero le principio de la, pusieron vela o antorcha, no mentira, sigo pegando. principio de la conservación de la energía mecánica. Lo que se obtuvo en el ejemplo anterior relacionado con la energía mecánica se puede extender a cualquier situación en la que el cuerpo está en movimiento y se conoce como el principio de conservación de la energía mecánica. Este principio se enuncia así: si sobre un cuerpo solo actúan fuerzas conservativas, como la del peso o la de los resortes, entonces su energía mecánica se mantiene constante, es decir, la energía mecánica inicial es igual a la final. MI igual EMF. Igual es el guión, el cosito de ese, profe, ¿cómo es que se dice? Igual. O sea, este es La igual. flechita. Ah, es entonces. Entonces, sí, Ah, si quiere más lo leo. Sí, profe, por favor. O sea, anterior dice energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. Recuerde que energía mecánica son las potenciales de las cinéticas. Entonces lo que dice es que siempre la energía total debe ser la misma. Por eso me vuelvo acá, en cualquier parte de la trayectoria, siempre dio 1960. Lo que hace es que varíe una y se le ceda a la otra, ¿no? O sea, en el caso del ejercicio anterior, la potencial gravitacional se cambió a cinética. Es que las energías se pueden transformar, que fue lo que dijo Albert Einstein, ¿no? Entonces se pueden transformar en otra forma de energía, ¿sí? Y después diré, porque ahí me dan la pregunta, en el caso de nosotros los seres humanos, ¿qué? Somos formas de energía y cuando nos morimos, pues se transforma en otra, ¿no? El caso de los gusanitos, pues se van alimentando, entonces consumen esa energía y si lo creman, pues entonces se transforma ya en, ¿cómo se llama el tipo de energía? Fósil de combustible y se va pues a la parte de la atmósfera, ¿no? Asumo en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pues para no ser tan técnico, ¿no? Energía mecánica inicial debe ser igual a energía mecánica final. Entonces dice aquí, la energía cinética inicial más la potencial inicial debe ser igual a la energía cinética final más potencial final, ¿correcto? Este enunciado se nombra las fuerzas conservativas para diferenciarlo de las fuerzas disipativas como el rozamiento.
Significa esto que para que la energía mecánica se conserve no debe haber rozamiento, pues eso es lo ideal, ¿no? No debe haber rozamiento. Porque el rozamiento genera calor, entonces transforma parte de la energía en calor, ¿sí? Entonces ahí siempre, aunque esto es ideal, de todos modos hay pérdidas de energía, muy mínimas, pero lo hay. O sea, realmente a nivel real, pues digámoslo cotidiano, por mucho que quieran, siempre hay pérdidas de energía. ¿Ok? Por ejemplo, los carros, ¿dónde se pierde más energía? Cuando hay choques entre ellos. Y además, porque fuera de eso, hay rozamiento de las llantas con el pavimento, pues también hay pérdida de energía, pero muy pequeña, ¿no? Pero aquí lo dice, pues que se conserva, pero a nivel real no es que tanto se conserve porque hay mínima pérdida, pero no son iguales. Bueno, siga por favor. La fuerza del razonamiento convierte la energía mecánica en calor, que es otra forma de energía. Por ejemplo, cuando hace mucho frío y rozamos nuestras manos para calentarlas, estamos convirtiendo la energía cinética de movimiento en calor. El principio de conservación de la energía mecánica admite entonces transformaciones de energía. En el ejemplo vimos que en el punto más alto solo hay energía potencial gravitacional y no hay energía cinética. A medida que el objeto cae, la energía potencial disminuye, pierde altura y la energía cinética aumenta, la velocidad aumenta. Sin embargo, la energía mecánica se mantiene constante, entonces la energía potencial se está transformando en energía cinética. Al final, toda la energía es cinética y no hay potencial. Muy bien, eso es lo que yo estaba diciendo ahorita. O sea, una energía se transforma en otra. Por eso los científicos crearon las famosas hidroeléctricas, ¿no? Que la hidroeléctrica puedes encerrar o almacenar agua y la tienen a cierta altura, ¿no? Es decir, que el agua en la parte más, bueno, desde que comienza a tener altura tiene energía potencial. Entonces, ¿qué hacen? Cogen el agua y la dejan caer por una canal, un conducto. Entonces, esa agua va, a medida que va bajando, va a llegar al piso con mayor energía cinética y casi no potencial. Entonces, ¿eso qué hace? Pues al caer con mayor velocidad, mueve unas turbinas y esas turbinas, que son como dinamos, convierten esa energía cinética en energía eléctrica, que la cual consumimos bastante, sobre todo los colombianos, ¿no? Consumimos mucha energía eléctrica, porque hay diferentes tipos de energía, ¿no? Entonces yo hago una aclaración de energía eléctrica, aquella que funciona en nuestros aparatos, como computadores, celulares, etcétera, ¿sí? Entonces convierte una energía mecánica en energía eléctrica. ¿Y por qué utiliza tanto ese tipo de energía en Colombia? Utilizando el agua, porque nuestro país es demasiado montañoso y además posee demasiados ríos. Eso hace que casi toda la generación de energía eléctrica sea a través de hidroeléctricas. Sin embargo, hay otra forma de generar energía, ¿no? Porque tenemos otro tipo de energía como las térmicas, que es el caso de la de Jumbo. Tenemos una energía generada por calentamiento de carbón. Esa energía es térmica, ¿sí? Que produce energía eléctrica a partir de la combustión del calor. Entonces ya no se llaman hidro, que es agua, sino termoeléctrica, porque es a través de calentamiento del carbón. Esa la hay en Jumbo. Hay otros tipos de energía que convierten la parte del átomo, liberando la energía y la convierten en eléctrica. Ellas llaman energías nucleares. Aquí en Bogotá, en Colombia, hay una pequeñita, y en muchos países del mundo utiliza más que todo las centrales nucleares que generan energía eléctrica a partir de la fusión o del átomo, ¿no? Para la liberación de energía. Esas son nucleares, ¿no? Rusia la tiene, Estados Unidos, Japón, etcétera, tienen muy desarrollo en ese tipo de energía que hace que cambie nuclear a energía eléctrica. ¿Ok? ¿Correcto?
Sí, profe. Bueno, ejemplo entonces. Considere un juego en el cual se comprime 5 centímetros un resorte de constante de elasticidad de 250 N sobre N. Newton Se por pone metro, un, ¿no? car- Sí. se pone un carrito de juguete de 180 gramos delante del resorte y se suelta. Calcular A, la velocidad del carrito, A, separarse del resorte, B, la velocidad del carrito al subir 15 centímetros. Correcto, o sea, el carrito lo comprimen, le aplican una fuerza acá, lo tiran hacia atrás y lo sueltan. Entonces el carrito por la fuerza que ha adquirido, pues debe tratar de subir acá y llegar a esta parte de acá. Entonces dice, los datos del ejercicio son la distancia de comprensión del resorte. Entonces yo le dije que eso se llamaba X, que es el comprensión o alargamiento, pues en este caso es comprensión porque lo tiran hacia atrás, se le llama X o también se le llama elongación. Como está en centímetros, hay que pasarla a metros, o sea, se divide entre 100, da 0,05 metros. La constante del resorte la dieron 250 newton por metro, ¿sí? La masa del carrito 180 gramos, se pasa a kilogramos, que se divide entre 1000 para que trabaje en el sistema internacional MKS. Entonces quedaría 0,18. Dice, vamos a suponer que no hay fricción, porque no se va a conservar la energía donde no haya fricción, ¿no? Entonces, el principio de conservación de las energías dice, entonces, que la energía mecánica en A debe ser igual a la energía mecánica en el punto B. O sea, A es cuando arranca y B antes de subir. Es decir, energía cinética inicial en A más potencial en A debe ser igual a la energía cinética en B más potencial en B. Vamos a ver cuáles son las que hay. Entonces, en A, como es antes, cuando se comprime el resorte, no hay velocidad, pero el resorte sí está en su furor. O sea, la cinética en A es cero, porque no hay velocidad. Pero sí hay energía potencial elástica, que es un medio de K por X a la 2. Entonces me quedaría un medio de 250 newton por metro por 0,05 metros a la 2. Eso da 0,3125 joules. ¿No? En A solamente hay potencial elástica. Repito, porque apenas va a arrancar el carro. Que ahora va a soltar, no hay velocidad. En la posición B ya se está moviendo, ¿sí? El carrito tiene una velocidad, pero no hay potencial. Porque si usted miren, ve, apenas va a comenzar a subir esa distancia que es 80 centímetros. Entonces no hay potencial porque no hay altura. Está sobre el nivel. Entonces, sencillamente, la energía mecánica en el punto B, la energía cinética en el punto B es un medio de la masa por la velocidad a la 2. Es decir, un medio de 0,18 por la velocidad, pero no sé qué velocidad lleva, porque es la velocidad en B. No sé qué velocidad lleva aquí. Entonces, aquí aplico el principio de conservación que aparece aquí. Entonces, en la primera parte solamente había cinética. Perdón, potencial elástica del resorte. Y en la segunda parte solo había cinética. Y lo único que no conozco es la velocidad en B, pues sencillamente el 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, la masa está multiplicando, pasa a dividir, y le saco raíz cuadrada para eliminar el cuadrado. Entonces yo ya sé qué velocidad va en el punto B. De igual manera, entonces ahora tomo entre B y C, ¿no? O sea, entre el punto B y el punto C para aplicar el principio de conservación de la energía. Entonces en el punto B solo hay cinética, por potencial no hay. Y en el punto C solo hay potencial porque cinética no. Se supone que el carro allí paró, ¿no? Y eso es lo que dice aquí, ¿no? Energía mecánica en B igual a energía mecánica en C. Entonces era cinética en B más potencial en B. Este es cero porque no hay altura. Y energía cinética en C más potencial en C. Este es cero porque ya velocidad no hay. Eso es lo que aparece aquí. Entonces lo que yo acabo de decir, cinética en B sí hay. O sea, un medio de la masa por la velocidad en B a la 2. Eso da 0,3.11. Y en la posición C, hay altura, que pasa los 15 centímetros a metros, sería entre 100, y se calcula la energía potencial elástica, potencial gravitacional en C, ya que la cinética ya es cero, ¿no? ¿Ve?
¿Ve por qué? Ah, no, porque no vieron que se paró, ¿no? Qué pena, un momentico, a ver, miro acá. Se dice que paró, ¿no? No, sí tiene razón, hay cinética en el punto C, porque no me habló de que paró. Estaba suponiendo que el carrito había parado. Entonces, lo que no conozco allí es la velocidad en C, porque solamente tengo la potencial en C, que ya que tengo la altura, tengo la masa y tengo la gravedad. En la velocidad en C no la conozco porque solamente tengo la masa. Entonces allí me daría 0.265 más, que es la multiplicación de 0.18 por 9.8 por 0.15. No conozco la velocidad en C, pero como el principio de conservación de la energía dice que la energía mecánica en cualquier punto debe ser igual, entonces recuerde que yo ya conozco la energía mecánica en B total, que era 0.311, y la igualo con la energía en C. Entonces paso el 0.65 a restar, el 2 a multiplicar y el 0.18 a dividir para hallar la velocidad en C, que es 0.71. Entonces uno puede mirar la velocidad en B, ¿cuánto fue que me dio? 1.86. Y ahora la velocidad en C, que es subiendo, es 0.71. Quiere decir que la velocidad disminuyó. ¿Y eso debido a qué? Pues a que está subiendo. Entonces va transformándose una energía en otra, ¿no? Es decir, perdió parte de la energía que llevaba cinética y la transformó en energía potencial. Imagínense, yo supuse algo que no leí, ¿no? Supuse que el carrito en el punto C había parado, pero no me lo dijeron. Entonces no podía haber asumido eso. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a lo que aparece en trabajo, potencia de energía, en cuanto a la energía y al trabajo. No debe olvidar que energía con trabajo tiene las mismas unidades, sí, es decir, por ahora julios, porque no se habló en la guía de hercios, ¿no? Vamos a ver a qué es potencia, Lorena. Bueno, potencia. La potencia se define como la rapidez con la que se efectúa trabajo. Si sobre un cuerpo se realiza un trabajo W durante un intervalo de tiempo, AT, AT o AF, la potencia promedio es P igual WAT. Las unidades de No, Lorena, recuerde que eso es un triangulito, ¿no? Yo le dije ahorita que me preguntó, triangulito es variación, ¿no? O sea, variación de tiempo es lo que se llama intervalo de tiempo, ¿ok? ah, las Y unidades de potencia son julio, o sea, julio, segundo, julio sobre segundos, que en perfecto. el sistema internacional SI equivale el vatio o watt, W, es decir, W igual julios igual, perdón, W igual, o sea, watt igual julios sobre segundos. También se usan los caballos de potencia HP por sus iniciales de inglés horsepower, cuya equivalente es un horsepower igual 746 watts. Si sustituimos la ecuación 8.2 de la definición de trabajo, se obtiene para la potencia promedio. Profe, ahí no sé cómo se lee. P igual. Potencia igual a fuerza por desplazamiento por coseno de teta sobre la variación de tiempo, ¿sí? Sino que fuerza sobre, perdón, distancia coseno de teta sobre variación de tiempo o distancias o desplazamiento, perdón, sobre variación de tiempo, eso es velocidad, ¿no? En este caso la velocidad media, o sea que usted puede calcular la potencia dividiendo el trabajo entre la variación de tiempo o intervalo de tiempo, o puede calcular la potencia multiplicando la fuerza por la velocidad media por el coseno del ángulo, ¿no? ¿Ok? Potencia, muy bien. También se define como la rapidez con que se realiza un trabajo. Estoy hablando de potencia mecánica, porque hay personas cuando uno les explica de potencia y se refiere a la capacidad de un país, ¿no? Por ejemplo, uno oye hablar de Estados Unidos de potencia mundial, Rusia de potencia mundial, China de potencia económica mundial, pero eso ya es diferente. O la gente también habla de que
que mi vecino es muy potente porque tiene 8 hijos, eso no es potencia, no es responsabilidad. Bueno, en este caso estamos hablando de potencia mecánica. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Pues entre más rápido se realice un trabajo, pues es mayor la potencia. Pongo un ejemplo muy claro que ocurre en potencias. Un ascensor, no es lo mismo un ascensor de una unidad residencial que el ascensor, por ejemplo, de la gobernación, de la alcaldía, no sé si los conocen, ¿no? Esos ascensores. ¿Sí los conocemos? ¿Quién conoce los ascensores de la gobernación, de la alcaldía? Que haya entrado en ellos. ¿Ninguno? Pues me refiero a la alcaldía de Cali, ¿no? Porque no sé. ¿Lorena no ha ido nunca? No, profe. Usted vive en Cali, ¿no? Sí viven en Cali la mayoría, ¿no es Sí, cierto? profe. Ninguno conoce el CAN, ni nada, ni el Palacio de San Francisco. Yo creo, pero no me acuerdo. No, no, me refiero es cuántas personas entran al ascensor, más o menos. No me acuerdo porque sabes que sí creo que íbamos 3, pero No, pero obviamente cabe más. caben como 20. Ujú. Exacto, es muy grande. En cambio, el ascensor, por ejemplo, de una unidad residencial caben 3 o 4. Creo que estoy exagerando. 3 o 4. Entonces, mire, recuerde que tiene que ver con trabajo. ¿Cuál es el trabajo del ascensor? Subir un peso, y subir me indica desplazarse, ¿no? Subir o bajar, ¿no? O sea que el trabajo está haciendo, el ascensor hace trabajo, ¿no? Pero si yo veo el ascensor de la alcaldía de la gobernación, sube bastante peso, lo que no hace con los ascensores de las unidades residenciales. Por ejemplo, no es lo mismo que 20 personas se acerquen al ascensor de una unidad residencial a que 20 personas se acerquen al ascensor de la gobernación o de la alcaldía. ¿Por qué no es lo mismo? Porque es que en el de ascensor de la unidad residenciales tendrá que hacer varios viajes, ¿no? Para llevar a las 20 personas, mientras que el ascensor de la gobernación y la alcaldía los llevan en un solo viaje. ¿Sí me sé explicar o no? Sí, profe. Es lo mismo comparar la potencia, que esa sí tiene que ver, potencia del motor de un bus con el de un carro. Yo en un carro llevaré 3, 4 personas a un cierto lugar, pero si yo necesito llevar 60, pues me tocaría hacer varios viajes. O sea, me demoraría más. Me refiero al tiempo, ¿sí? En cambio, si un bus se suben las 20 o 30 personas, pues lo hacen en un solo viaje. Eso indica que el motor del bus debe ser más potencia que el motor de un vehículo, y efectivamente así es. ¿Ok? Te recuerde siempre que depende del tiempo que se... No es lo mismo, por ejemplo, anteriormente, yo siempre pongo un ejemplo muy claro. Anteriormente todavía se hace, ¿no? Cuando la gente a cierta edad ya se pensiona y quiere cambiar su casita, hacerle un segundo piso. Entonces, en esa época, bueno, no sé ahora porque no he ido, no he visto, se fundía una plancha, ¿no? Se tumbaba el techo y se fundía una plancha para un segundo piso. Y entonces la persona hacía minga, ¿no? Así como viene la minga indígena, o sea, un grupo de personas bajo un mismo fin, eso se llama mingas, ¿no? Y ahora que está cerca, pues la minga indígena que va a venir esta semana, creo que veo la otra. Exacto, minga es una cantidad de personas bajo un mismo fin. En ese caso, el fin era fundir la plancha a un segundo piso, o sea, alguien que preparara la mezcla, otro que la pasara, otro que la echara. Bueno, eso eran varias personas y se gastaban varios días para hacer eso. Aunque para fundir no se puede gastar varios días porque eso sí es muy delicado. Si usted lo hace por pedazos, pues ya tendrá problemas de filtración. O sea, cuando ya se va a fundir, tienen que haber muchas personas regando eso. Por eso es que hoy en día, y se demoraba cierto tiempo, hoy en día hay una máquina, ¿no? De hace muchos años, que al mismo tiempo que mezcla, vacía. Pues obviamente la utiliza un operario y vacía. Entonces hace lo mismo en menor tiempo. Una de las unidades de potencia, como lo dijo Lorena, es el vatio. En español es vatio, realmente es
el nombre es James Prescott Watt, que fue el físico inglés que midió la potencia de los caballos, que eran lo que utilizaban los ingleses para sacar el carbón en las minas de Gales. Él le llamó la atención cuánto se demoraba un caballo en sacar pues lo que iban a sacar, carbón, etcétera. Entonces, no eran personas ni motores que había que arrastrar a los vagones, eran caballos que los ponían a arrastrar los vagones. De ahí viene el famoso horsepower o caballo de fuerza. Entonces, James Prescott Watt observó eso e inventó esta comparación de el vatio con el horsepower o caballo de fuerza llamado HP, ¿no? Es 746 vatios, ¿no? ¿Correcto? Ejemplo, dice, un elevador, es decir, un ascensor, tiene una masa de 1500 kilogramos y transporta personas que tienen una masa de 200 kilogramos. Una fuerza de fricción constante de 400 newton y retarda el movimiento hacia arriba. ¿Qué potencia suministrada por el motor se requiere para levantar el elevador a una rapidez constante de 2 metros por segundo? Exprese la respuesta en horsepower o caballos de fuerza. Entonces yo tengo la masa del ascensor, la masa de las personas, la fuerza de fricción y la velocidad. Entonces aquí está el diagrama de fuerzas. Hacia arriba debe haber una fuerza del motor que se llama tensión. Tensión es la fuerza que transmite a través de cuerdas. Hacia abajo siempre va dirigido hacia el planeta el peso, en este caso el peso del ascensor, más el peso de las personas, daría un peso total, ¿no? ¿Cómo se calcula el peso total? Pues se suma las dos masas, que eran 1500 y 200, le da 1700 kilogramos, y la multiplica por la gravedad, que es 9,8, eso da 16.690 newton. Y la fuerza de fricción también que va hacia abajo, ¿por qué? Porque el ascensor va a subir, entonces la fuerza de rozamiento siempre es contraria a la dirección del movimiento. Eso lo dice aquí, ¿no? Entonces la suma de fuerza en Y, ¿sí? Debe dar 0. ¿Por qué debe dar 0? Porque la velocidad del ascensor es constante. Entonces cuando la velocidad del ascensor es constante, de acuerdo a la segunda ley de Newton, pues la suma de fuerzas debe ser 0. Entonces queda tensión hacia arriba y peso total y la fuerza de fricción hacia abajo. Despejo T, porque no lo conozco, entonces quedaría, pasa al otro lado a sumar el peso total y la fuerza de fricción, que me la dieron que era 4.000 newton y el peso total 16.690. Quiere decir que el motor del ascensor hace una fuerza de 20.660 newton. Entonces, para calcular la potencia, entonces en este caso conozco la fuerza, conozco la velocidad y conozco el ángulo. El ángulo vertical hacia arriba es de 0 grados, ¿no? La tensión 20.690 y la velocidad que dieron 2 metros por segundo. O sea, se utilizó la segunda ecuación para calcular potencia y eso da 41.320. En este caso es vatios porque estoy con las unidades principales. Entonces, 40.360 vatios la potencia del ascensor para subir 200 kilogramos de personas. Y como piden la respuesta en HP, entonces un HP es 746 vatios, simplifico vatios, o sea que divido, quiere decir que el motor del ascensor es de 55.4 caballos de fuerza. Aquí hay unos ejercicios resueltos que los puse adicional porque no están ahí en la guía, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No, pues si la miramos, si la leímos, ¿no? Claro, profe. ¿Estos están o no están? No, pero no contesten toda la vez. ¿Sí estaba no estaba, sí o no? Esto no estaba, ¿no? Oh. Yo los coloqué yo ahí. Ve, ya le voy a mandar las diapositivas a lo de. Entonces aquí dice, calcule la energía cinética de un vehículo de 1.000 kilogramos de masa que circula a una velocidad de 120 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, ¿qué velocidad lleva? Perdón, ¿qué energía cinética lleva? Apenas me han dado una velocidad, o sea que calculo nomás energía cinética general. Para eso hay que pasar los 120 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, recordar que un kilómetro son 1.000 metros y lo coloco a kilómetro abajo para que se vaya con el de arriba.
Y una hora es 3.600 segundos, coloco hora arriba, entonces simplifico kilómetro de arriba, kilómetro de abajo, h de abajo y h de arriba, eso da 33.3 metros por segundo. Entonces ahora sí calculo la energía cinética, que es un medio de 0,5, ¿no? De la masa por la velocidad a la 2, es decir, 0,5 por 1000 por 33.2, y eso da 554.445 julios o julios. ¿Qué energía potencial de un saltador de trampolín si su masa es de 50 kilogramos y está a 12 metros de altura? Pues, si él está a 12 metros de altura, la energía potencial gravitacional, porque tiene que ver con altura, pues mg por h, entonces la masa 50 kilogramos, la gravedad 9,8 y la altura 12 metros, da 5.880 julios. Después dice aquí, convierta las siguientes cantidades de energía a julios. Solución. Mediante factores de conversión, 3.000 calorías, ¿a qué equivale? Entonces, hay una conversión que dice que un julio equivale a 0,24 calorías. Entonces divido y da 3.000 calorías, equivalen a 12.500 julios. Y el kWh es el que nos cobran en los recibos de energía, es kilovatio hora, porque nosotros consumimos kilovatio hora. Lo pueden ver en los recibos de Encali, si está en Cali, no sé qué otro tipo de electrificador hay en otras partes. El kilovatio por hora es una unidad de potencia, en este caso potencia eléctrica que es suministrada, ¿no? Entonces, un kilovatio hora equivale a 3.600.000 julios. Entonces, pongo kilovatio hora abajo, simplifico y esto me da 90 millones de julios, son 25 kilovatios hora. Calcular la energía potencial elástica de un muelle ese es con resorte, ¿no? Que se ha estirado 0,25 metros. El caso anterior era que estaba comprimido, acá está estirado. O sea, X vale 0,25 desde su posición inicial. Constante elástica es K, que normalmente manejamos Newton por metro. Entonces, de reemplazar, tengo todos los datos. Un medio de K por X a la 2, porque es energía potencial elástica. Entonces sería 0,5 por 50, que es la constante, por la distancia, que sería 0,25 a la 2, y eso da 1,56 julios. Entonces aquí hay otros, dice, explica si realizas trabajo o no en lo siguiente: cuando esponjas una pared, eso lo decía la introducción, que no hay trabajo porque no hay desplazamiento. Cuando sostiene un libro a 2 metros de altura, ¿sí? Si yo lo sostengo el libro, pues hay una altura, ¿sí? Pero no hay desplazamiento. Recuerde que estoy hablando de trabajo. O sea, él sí tiene energía potencial gravitacional. Pero están preguntando por trabajo. En ese caso, como no hay desplazamiento, tampoco hay trabajo. Cuando desplaza un carro hacia adelante, ¿no? En ese caso sí hay trabajo porque se está produciendo. Para desplazarse se le tiene que estar aplicando una fuerza. Y en la dirección pues se dice hacia adelante, entonces el trabajo va a ser positivo y máximo. Una fuerza de 100 newton actúa sobre un cuerpo que se desplaza a lo largo de un plano horizontal en la misma dirección del movimiento. Si el cuerpo se desplaza 20 metros, ¿cuál es el trabajo realizado por dicha fuerza? Entonces, tengo la fuerza que se actúa, ¿sí? Y está en la misma dirección, o sea que allí el ángulo, pues, en este caso es el ángulo de 0 grados, coseno de 0 grados es 1, ¿sí? Y el desplazamiento es de 20 metros, o sea que queda 100, que es la fuerza por el coseno del ángulo, por el desplazamiento que es 20, o sea, 100 por coseno de 0 es 1, por 20 eso da 2.000 julios. Un escalador con una masa de 60 gramos, 60 kilogramos, invierte 30 segundos en escalar una pared de 10 metros de altura, calcular el peso del escalador, el trabajo realizado en la escalada y la potencia del escalador. Entonces, tengo la masa de 60, tengo el tiempo que invierte en subir y tengo la altura. Entonces, pues, peso es masa por gravedad, es decir, 60 por 9,8 da 588 newton. En la escalada, la fuerza que se debe hacer el escalador pues, debe ser igual a su peso, si no, él no puede escalar, ¿no? Entonces, el trabajo pues, sería F coseno de teta por desplazamiento. Entonces, la fuerza que se debe hacer es el mismo peso de él, en este caso 588. El coseno de allí, si en este caso pues es 1. ¿Sí? Y
el desplazamiento es de 10. O sea que esto da, aunque realmente es F por desplazamiento, pues porque el ángulo es de 0 allí, aunque esté verticalmente, pues es 0 de todos modos. O sea, es 1 el valor numérico. Entonces, no era multiplicar 588 por 10 da 5.880. Entonces, yo tengo el trabajo ya realizado y necesito calcular la potencia que hizo él para poder subir, ¿no? Entonces, potencia, utilizando la otra ecuación, es trabajo sobre tiempo, o sea, 5.880 sobre 30 segundos da 196 vatios. No confundir la W de unidad de vatios con la W de trabajo. Por eso muchas veces se escribe vatio la palabra en español, ¿no? O se coloca vatio como unidad más pequeño y el otro más grande, ¿no? No sé si de todos modos hemos visto vatios en algún otro lugar, jóvenes. ¿En dónde podré yo ver vatios? Digan. O nunca ha visto esa palabra. Los vatios en los bombillos, creo que Muy bien, es correcto, ¿no? Creo, no, así es, ¿no? ¿Y algo más en dónde? Usted que dijo que estaba en fiesta ahora, Lorena, en los radios, y los equipos de en los sonido, equipos. Ajá. es el mismo vatio. Lo que pasa es que en el del bombillo es vatios de luz, ¿no? O sea, es potencia lumínica. Mire lo que estoy diciendo, potencia lumínica. En el caso de los equipos de sonido, potencia sonora. ¿Ok? Potencia sonora. Porque es que hay diversas clases de energía. Vuelvo y repito, el sonido es una energía, ¿no? No va a poner a colocar a todo volumen y que porque le pueden estallar los vidrios de las ventanas, Lorena, hoy. Bueno, y le quedó hasta fácil porque le quedó con puente ese cumpleaños, o sea que se ve hasta el lunes. Sí, claro, profe, hasta el lunes. Claro. Entonces, esa es potencia. Muchos bombillos le ponen la W, ¿no? Que es el símbolo de vatios, ¿no? En los bombillos, los antiguos, que eran de 60 y 120. Ah, no, el de la nevera era menor, ¿no? Creo que era de 15 el de la nevera. Y entonces se cambiaron a los famosos bombillos LED, sin embargo está en vatios. Sino que muchas veces para que la persona entendiera, le ponían la palabra en español vatio, ¿sí? Pero volvieron otra vez a que todo lo colocan en W, que es vatios en watts, perdón, en inglés, ¿no? Ahora, no solamente los vatios los podemos ver como decía yo ahorita, los bombillos o en los equipos de sonido, ¿no? También se ven en los motores, ¿no? Todos los motores, la potencia generalmente la miden en vatios y en HPs, ¿ok? Bueno, perdón aquí. Momentico.
Profe, no se escuchan. No, es que estaba, me disculpa, es que me estaba llamando la psicóloga de la institución de trabajo en la mañana, porque es que hay una niña que tengo por ahí. Un momentico, me volví a entrar, un momentico. ¿Ok? Un momentico. Bueno, listo. Entonces aquí, Lorena me puede leer, me disculpa nuevamente, no es que yo tenga problemas psicológicos, no, no que soy docente y hay una niña por aquí que necesita es que la psicóloga, no sé. Bueno, Bueno, dice 5 fuentes de energía. Una fuente de energía es cualquier material o recurso natural del cual se puede obtener energía, bien para utilizarla directamente o para transformarla. Las fuentes de energía se clasifican en dos grandes grupos, renovables y no renovables, según sean sus recursos, ilimitados o limitados. Las fuentes de energía también se clasifican en contaminantes y generan residuos que contaminen, como el carbón o el petróleo, y limpias si no generan residuos contaminantes como la, ol- oe- o- como la eólica o no, la solar. eólica, sí, Eólica, o la eólica. solar. Energías renovables. Las fuentes de energía renovables son aquellas que, tras ser utilizadas, se pueden regenerar de manera natural, Sí. artificial. Algunas de estas fuentes renovables están sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o menos constantes en la naturaleza. Existen varias fuentes de energía renovables como son energía mareomotriz, mareas, energía hidráulica, embalses y presas, energía eólica, el viento, energía solar, sol, energía de la biomasa, la vegetación. Bueno, la idea siempre, últimamente, pues, y están advirtiendo a nosotros, me refiero a todos los seres humanos, de que estamos utilizando energías, obviamente que no son renovables y aparte son contaminantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta energía renovable porque se puede volver a renovar, el residuo puede seguir funcionando. Una es, pues, mareas siempre hay, en algunos países utilizan ese tipo de energía para producir energía eléctrica, ¿no? Hidráulica, que yo le hablaba ahora, la represa, los embalses que llaman, ¿sí? Esas represas, ahí se puede ver inclusive allí en el dibujito, pues que dejan caer el agua, ¿ya? A cierta altura tiene energía potencial gravitacional y eso adquiere energía cinética que mueve turbinas y convierte la energía cinética en energía eléctrica. Pero mientras haya agua, habrá energía hidráulica, ¿no? Eólica, pues tiene que ver con el viento, uno de los países más avanzados del mundo en ese tipo de energía, porque ventea demasiado, es Holanda, ¿no? Cuando algún día tenga la oportunidad, pueden tener hoy en día más fácil viajar en Europa, va a haber una cantidad de, no es que el nombre de eso, de aspas, de molinos, ¿no? Que son los que el viento al moverlos también son generadores dinamos, son generadores de energía eléctrica. Entonces, el viento al mover todas las aspas, lo que está haciendo es esa energía que llegan ellos, la transforman en energía eléctrica. Es el país más avanzado en eso, ¿no? En Estados Unidos lo hay sobre todo en los desiertos, ¿no? La energía solar, que es totalmente gratuita. Sin embargo, en Colombia es el único país que nos está cobrando el uso de la energía solar como si los gobiernos fueran dueños del sol, ¿no? Y aquí ¿y cómo no la cobran? Pues cuando usted adquieren esas famosas fotoceldas solares, que son las que reciben la energía solar y la convierten en eléctrica.
Entonces le cobran el uso de las fotoceldas. Yo digo, el único país del mundo que cobra la energía solar que no la produce el país y se la cobra. Como aquí todo lo robamos, que quede grabado, pues así es, ¿no? Y lo otro, pues la biomasa que es producida por desechos biológicos, ¿sí? Puede ser la vegetación, como puede ser desechos biológicos naturales y crean esa energía, ¿no? Que son totalmente puras. La mareomotriz, aquí le va a decir qué es, ¿no? No es de mareo, ¿no? Es de mareas. A ver, mi secretaria. Me voy mi secretaria, ok, Lorena, está enrumbada. Señor, ¿Me puedes continuar leyendo, Lorena? bueno, Gracias. energía mareomotriz. La energía mareomotriz es la producida por el movimiento de las masas de agua, generado por las subidas y bajadas de las mareas, así como por las olas que se originan en la superficie del mar por la acción del viento. Ventajas. Es una fuente de energía fácil de usar y de gran disponibilidad. Inconvenientes. Solo pueden estar en zonas marítimas, pueden verse afectadas por desastres climatológicos, dependen de la amplitud de las mareas y las instalaciones son grandes y costosas. El coste económico y ambiental de instalar los dispositivos para su proceso han impedido una proliferación notable de este tipo de energía. ¿Por qué hablan de costo ambiental? Porque es que transforman el lugar, ¿no? Las costas, pues aparentemente son limpias y que puede tener zona montañosa, pero entonces cuando van a construir un tipo de fuente de energía en esta, pues destruye, ¿no? Y fuera de eso, no solamente destruye, sino que también construye, impidiendo el normal desarrollo de la marea, ¿no? Por eso habla de costo ambiental. Y además, al hacerlo, pues invierten gran dinero en eso, ¿no? Hidráulica. Energía hidráulica. Es la producida por el agua retenida en embalses o pantanos a gran altura, que posee energía potencial gravitatoria. Si en un momento dado se deja caer hasta un nivel inferior, esta energía se convierte en energía cinética y posteriormente en energía eléctrica en la central hidroeléctrica. Ventajas. Es una fuente de energía limpia, sin residuos y fácil de almacenar. Además, el agua almacenada en embalses situados en lugares altos permite regular el caudal del río. Inconvenientes. La construcción de centrales hidroeléctricas es costosa y se necesita grandes tendidos eléctricos. Además, los embalses producen pérdida de suelo, producto y fauna terrestre debido a la inundación del terreno destinado a ellos. Correcto. Entonces, aquí lo que dice, primeramente lo mismo, es renovable porque utiliza con el agua. Y como le dije, pues aquí pueden el dibujo, vean caer el agua desde cierta altura y eso a su vez convierte esa energía moviendo unas turbinas que están por aquí en energía eléctrica, cual la almacenan, ¿no? Pero para llegar a eso, como lo dice, hay que inundar o retener un río en un lugar. Eso hace que no va a haber tanta irrigación del agua, ¿sí? Porque es costosa, ¿no? Y no que miremos Colombia, por ejemplo, el caso del Peñol, la represa del Peñol. El que haya viajado a Medellín, ahí cerca, queda el pueblo del Peñol, o ciudad, que ya llaman como ciudad. ¿Qué hicieron? Vieron propicio que había un pueblo que se llama el Peñol, que estaba bien ubicado en el transcurso del río. A ver, ¿cuál era el río? Creo que era el Cauca, me parece que pasa allí. Bueno, no sé tanto de geografía, pero... Y lo que hicieron fue inundar el pueblo. O sea, el pueblo quedó bajo el agua, ¿sí? Bueno, obviamente, pues no van a pensar que fue que ahogaron a la gente, ¿no? La trasladaron a otro lugar y ese nuevo pueblo se llama Nuevo Peñol, el que ha ido allá, ¿no? Inclusive el embalse, usted lo puede ver desde la famosa piedra del Peñol. Una piedra, no recuerdo cuánta altura tiene, pero son 626 escalones que usted la sube. Eso es espectacular, es muy bonito.
y desde allí a esas alturas que usted puede ver el pueblo sumergido, ¿no? Que ha tenido la oportunidad de ir allá, ¿no? Y tenemos el oso, ¿no? El más grande de Colombia, que es Hidroituango, también, que quisieron construirlo, pero se robaron la plata, ¿no? Y ha tenido sobrecostos y ni siquiera ha funcionado. Aparte, pues, como le dije, se utilizan terrenos para inundarlos. Entonces eso hace que todo lo que esté ahí, pues, si está vivo, pues se muera como la fauna terrestre o se desplace. Y por esas tierras, pues, van a dejar de producir porque van a estar inundadas por el agua, ¿no? Esos son los inconvenientes de las centrales hidroeléctricas, aparte, pues, de su costo, que es bien alto. La eólica, Lorena. Señor, energía eólica. La energía eólica es la energía cinética producida por el viento. Se transforma en electricidad en unos aparatos llamados aerogeneradores, molinos de vientos especiales, de viento especiales. Ventajas: es una fuente de energía inagotable y, una vez hecha la instalación, gratuita, además no contamina. Al no existir combustión, no produce lluvia ácida, no, No no contribuyo. contribuye al aumento del efecto invernadero, no destruye la capa de ozono y no genera residuos. Inconvenientes: es una fuente de energía intermitente, ya que depende de la regularidad de los vientos. Además, los aerogeneradores son grandes y caros. Correcto, ahí están pues los molinos de viento que yo decía que aparecen en toda Holanda, ¿no? La parte de Holanda es un país, pues que le dicen país bajo. La palabra bajo significa que está sobre el nivel del mar. Entonces ellos inclusive para evitar las inundaciones en sus costas y por ende en su país, ya que es casi plano sobre el mar, ellos crearon diques para controlar las inundaciones. Pero también se dieron cuenta de que había mucho viento, sobre todo en el mar, en las costas ventea bastante, entonces utilizaron los molinos para generar energía eléctrica, ¿no? El inconveniente pues, es que tenga que estar haciendo viento, si no hace viento no se mueven los molinos y por eso no se producen energía eléctrica. Ahora, eso sí son costosos los molinos, pero pues una vez construidos, pues ellos no generan ningún contaminante como lo es el petróleo y el carbón, ¿no? Siga. Energía solar. La energía solar es la que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética, luz, calor y rayos ultravioleta principalmente, procedente del Sol, donde ha sido generada por un proceso de fusión nuclear. El aprovechamiento de la energía solar se puede realizar en dos formas. Por conversión temática, consiste en transformar la energía solar en energía térmica almacenada en un fluido de alta temperatura, sistema fototérmico, y por conversión fotovoltaica consiste en la transformación directa de la energía luminosa en energía eléctrica, sistema foto- fotovoltaico. Correcto. Ventajas: es una energía no contaminante y proporciona energía barata en países no industrializados. Inconvenientes: es una fuente energética intermitente, ya que depende del clima y del número de horas del sol al año. Además, su rendimiento energético es bastante bajo. Correcto, o sea, primero pues que necesita que haya sol para poder aprovechar las fotoceldas que almacenen la energía, ¿sí? Pero de resto, pues mientras hay, claro, habrá países como en el caso de los polos allá, que el sol sale cada 6 meses, entonces pues no es conveniente pues, utilizar este tipo de energía, ¿no? Porque van a estar sin energía 6 meses, ¿no? Ellos tienen que tener otro tipo de generación de energía, pero es una energía totalmente limpia, como le dije, del sol, y que aquí nos la cobran. ¿Qué no nos cobran? Pues supuestamente el uso de los paneles solares. Cuando eso lo compra usted, se pone, y aquí no los cobran el uso de ellos, y pues es un tipo de energía que también es válido, aunque lo dice claramente que es más bajo rendimiento de las que se han hablado hasta ahora, ¿no? Pero sol, pues mientras el planeta esté alrededor del sol habrá sol, ¿no?
y por consiguiente habrá eso. Hoy en día inclusive los carros eléctricos utilizan fotoceldas también. Ya en Colombia se está hablando del carro eléctrico, hay buses ya eléctricos nuevamente porque se han desaparecido. En Bogotá habían los famosos buses rusos, los desaparecieron y volvieron porque es que el petróleo es muy contaminante, lo mismo que el diésel y ¿cómo se llama el otro? Y el ACPM, ¿no? Y dañan la capa de ozono. Este tipo de energías que he hablado hasta ahora no generan ningún impacto en la capa de ozono. Ahora, las fotoceldas son costosas, ¿no? No son tan asequibles, pero hacen un ahorro impresionante en el costo de la energía, pues es que el gobierno no quisiera que todo el mundo utilizara ese tipo de energía porque las inversiones tan grandes que han hecho en centrales hidroeléctricas y al utilizar energía totalmente gratuita, pues no va a ser utilizado. Por eso ellos tienen que poner algún tipo de traba para que las personas sigan con la energía hidroeléctrica, que es el caso de la nuestra. Biomasa, que es la que yo decía de los desperdicios biológicos. Lorena. Energía de la biomasa. La energía de la biomasa es la que se obtiene de los compuestos orgánicos mediante procesos naturales. Con el término biomasa se alude a la energía solar, convertida en materia orgánica por la vegetación, que se puede recuperar por la combustión directa o transformando esa materia en otros combustibles, como alcohol, metanol o aceite. También se puede obtener biogás de composición parecida al gas natural a partir de desechos orgánicos. Ventajas. Es una fuente de energía limpia y con pocos residuos que además son biodegradables también. Se produce de forma continua como consecuencia de la actividad humana. Inconvenientes. Se necesita grandes cantidades de plantas y por tanto de terreno. Se intenta fabricar el vegetal adecuado mediante ingeniería genética. Su rendimiento es menor que el de los combustibles fósiles y produce gases como el de dióxido de carbono que aumenta el efecto invernadero. Muy bien, o sea, ahí todo se produce por gas porque aquí lo que hacen es o tratar de quemar, digámosle así, lo que son los productos aquí biológicos degradables, ¿no? Por ejemplo, se ha estudiado mucho el excremento del marrano y de ahí producir gas y energía eléctrica, ¿no? Aquí en la foto pues aparecen son mazorcas, ¿sí? También aparece flor como la del girasol, que se pueden producir por manipulación genética y a través de eso producir combustible, ¿no? Sin embargo, como lo dice en la lectura de Lorena, allí dice, es menor rendimiento pues que lo de la parte del alcohol o el petróleo, ¿no? Que son los combustibles fósiles. El alcohol no, perdón, el petróleo que es combustible fósil. Entonces, pues produce menor rendimiento, sin embargo, se puede producir por ese lado gas o energía. El combustible, como le dice fósil, puede usarse quemando para obtener energía térmica o de movimiento. Puede emplearse para obtener electricidad en centrales térmicas. Bueno, las que son nocivas, energía nuclear, ¿no? Almacenar en el núcleo de los átomos que se desprende de la desintegración de dichos núcleos. Una central nuclear es una central eléctrica en la que se emplea uranio ala-235, que se fricciona en núcleos de átomos más pequeños y libera una gran cantidad de energía, la cual se emplea para calentar agua que convertida en vapor acciona turbinas unida a un generador que produce electricidad. Bueno, ventajas, pues pequeña cantidad de combustible produce mucha energía, sobre todo estamos hablando de la nuclear. Inconvenientes, se generan residuos radiactivos difíciles de eliminar. ¿Sí? Lo que pasó con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, en las cuales generaron demasiada energía nuclear y todavía, a pesar que fue la Segunda Guerra Mundial, produce taradez y variaciones en la genética de los seres humanos y de los animales. ¿Sí? O sea, es totalmente radioactivo. Por eso hay que tener en cuenta los países que manejan ese tipo de energía. Yo no sé si los estudiantes dieron cuenta lo que sucedió en Japón hace algunos años, cuando ellos se dieron cuenta que la central de energía nuclear iba a estallar
y por consiguiente pues iba a dejar una ciudad con mucha gente muerta y fue eso contaminada por la radiación. No sé si recuerdan eso. Entonces ellos prefirieron, todos los ingenieros y las personas que están ahí no salieron, sino que se despidieron de los familiares y hicieron inundar o sea, murieron ahogados, ¿no? Para evitar que hubiera un estallido. No sé si dieron cuenta de eso, eso fue hace algunos años. Ellos sabían que si salían, pues iba a escapar la radiación y iba a producir millones de muertos. Pudieron sacrificarse miles y no millones. ¿Ok? El efecto invernadero es un fenómeno por el cual determinados gases retienen parte de la energía que el Sol emite por haber sido calentado por radiación solar. Este efecto está viendo acelerado por la emisión de CO2, que es el dióxido de carbono, dióxido que lo producen los vehículos sobre todo, o parte de numerosas centrales energéticas en la combustión del carbón, como yo le decía, y tenemos uno en Jumbo, ¿no? O producida, como el caso de los carros, con los que emiten por medio de los exhaustos, ¿no? Esos dióxidos de carbono van a la naturaleza, sobre todo a la parte de arriba, y retienen mucho lo que es la parte de los rayos electromagnéticos, no los dejan devolverse, y entonces produce lo que se llama el efecto invernadero. El protocolo de Kioto es un acuerdo internacional que tiene por objeto reducir las emisiones de gases que aumentan el efecto invernadero y son responsables del calentamiento global. Entonces, a ver, ¿por qué metí esto? Pues normalmente lo coloco para que uno tenga conciencia de qué es lo que ocurre muchas veces y que uno mismo contribuye a eso, ¿no? Por ejemplo, al utilizar mucho el caso de los combustibles fósiles como la gasolina y muchas cosas más, ¿no? Coger mucho, gastar mucho papel, por eso hoy en día se está haciendo muchas campañas eh, de orden climático, digámoslo así, que no consuma tanto papel para que no se corte, no haya tanta demanda en el consumo de papel y por consiguiente no corten tanto árbol, que no consuma tanta gasolina, sea mézclela, bueno, que no utilice tanto el vehículo para el transporte público. Hay una cantidad se está tratando de crear conciencia en que no dañemos el planeta, ¿no? Por ello yo trato aquí, en este pedacito, de hacerlo, ¿no? La energía es una propiedad de los cuerpos que le permite producir cambios en ellos mismos en otros cuerpos. En el sistema integral, Julius, ¿cuáles son las propiedades de la energía? Que se puede transferir, se puede almacenar y transportar, se puede transformar, se puede degradar y se puede conservar. Los tipos de energía, pues la cinética ya hablaba de movimiento, la potencial es de acuerdo a la altura, la térmica es debido al movimiento de las partículas de manera interna, la energía eléctrica mediante el movimiento de cargas eléctricas, lo veremos, bueno, lo veremos, no, lo verán en el siguiente Física 2, la energía radiante producida por las ondas electromagnéticas, sobre todo las de la luz, la energía química por enlaces químicos y la energía nuclear por la fricción de los núcleos de los átomos. El trabajo es una energía que transfiere de un cuerpo a otro por medio de una fuerza que provoca un desplazamiento. Se mide también en julios. Este es un resumen, ¿no? Y el trabajo se calcula agregando la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento. El trabajo modifica la energía mecánica, ¿sí? Al actuar un cuerpo al actuar sobre el cuerpo una fuerza que le provoca desplazamiento en su misma dirección, el trabajo coincide con la variación de la energía. Es decir, el trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. El trabajo también modifica la energía potencial gravitacional, ¿no? Al actuar sobre un cuerpo una fuerza vertical que lo hace desplazar en dirección a velocidad constante, el trabajo coincide con la variación de la energía potencial gravitacional. Es decir, el trabajo será energía potencial gravitacional final menos energía potencial gravitacional inicial. Que el principio de conservación de la energía mecánica dice que la única fuerza que actúa sobre un cuerpo es su peso. Su energía mecánica, si sobre un cuerpo la única energía que actúa sobre un cuerpo es el peso, la energía mecánica se va a mantener constante. Claro que eso tampoco es tan cierto porque, como lo dije, siempre actúan varias fuerzas sobre un cuerpo aunque esté en equilibrio. Que las energías renovables, o sea, son las prácticamente naturales, como la energía mareomotriz, la energía hidráulica, que es la del agua, la energía eólica, que es la del viento, la energía solar,
que es la del Sol, y está la biomasa, que es de la parte de los residuos orgánicos. ¿Qué fuentes de energía no renovable es la producida por el carbón, que es la energía térmica? La del petróleo, que es la energía ya, ¿cómo le llamaría eso? De combustibles, de fósiles. La de gas natural, que también es igual. Y la de nuclear de ficción. El trabajo modifica la energía mecánica, es decir, que cuando se hace trabajo es equivalente a la variación de la energía mecánica, que la potencia es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo, ¿sí? O también es la rapidez con que se realiza un trabajo y se calcula trabajo sobre tiempo, o sencillamente fuerza por velocidad por el coseno del ángulo. El rendimiento es la relación entre la energía aportada y la energía útil, ¿correcto? Eso era todo lo que tenía que decirles a ustedes. Y allí les agregué unas cosas porque era muy corta la unidad. ¿Alguna pregunta? Lorena, ¿me iba a decir algo? No, profe. Veo que han llegado más personas. Creo que Gabriela Maya, buenos días. Buenas tardes, profesor. Ah, perdón, buenas tardes. Janet González, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas Ana tardes. Rosa. Jonathan Rico, buenas tardes. Presente, profesor. Ok. Está entusiasta, Jonathan. ¿El que va a ir a la fiesta de Lorena? ¿Qué? Paula Carvajal, No, buenas pues no, tardes. no sabía nada. Ella dice que ya invita. Paula Carvajal, Paula Carvajal, sí. presente, profe. Presente, buenas tardes. Rosana Viveros, Buenas tardes. buenas tardes. Presente, profe. Buenas tardes. A ver, ¿quién más? Yo creo que ya están todos. No te falto yo, Tania Playonero. No, Tania la llamé hace rato, Tania. Aquí los que no tengo esa Ingrid Cuero, ¿no ha venido? Sí. Sebastián Ibarra. Joan Steven Salazar. Son los tres que me faltan. Ah, no, y Marisela Rincón, ¿sí está? Tampoco, ¿no? Profe, Jonathan Castillo, yo entré un poco retrasado. No, pero hace rato lo llamé Jonathan. Cuando vean las grabaciones siempre darán cuenta que yo llamo, como queda grabado ahí. Pero no, sí, los que yo digo que no tengo, que no he visto, es a Ingrid Cuero, Sebastián Ibarra, Marisela Rincón y Joan Steven Salazar. Los demás sí están acá, ¿no? ¿Ok? Correcto. Listo, tranquilo, Jonathan. Ahí va a ver cuando lo saludo en el video, si lo ven. Bueno, no hay nada más. No queda, y no, este es el último encuentro. Queda pendiente el examen final. Voy a pensarlo, ¿no? El examen final sería de todo el semestre. Joan Becerra, ya de rato, Becerra, yo ya lo llamé de rato. Ah, no, Joan Becerra no existe. ¿Cómo es el nombre suyo? Ahí era para cambiarlo. Salazar, profe. No, es que entro y me saca, dice que internet inestable y se queda quieto y después parece que se acabó la clase. Ah, uy, Y ¿cómo vuelvo a así? entrar. Pero el internet suyo sí está grave ahí, no, no sé. Porque no se ha acabado, mírelo, aquí está en grabación, está en grabación. Pero no me puso Salazar, bueno, ya le quité la falta, Joan. Sí, señor. Qué pena, profe. No, no se preocupe, tranquilo. Voy a poner la formularia de asistencia. A ver, física 1. Ahí está la asistencia para que me lo llenen también el formulario. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes?
Profe, ¿me podría repetir lo de los trabajos? Es que esa partita no la alcancé a escuchar. Los trabajos no, eso ya están allí en la plataforma, el individual y el grupal. No, lo que se estaba hablando ahorita antes de que yo le interrumpiera. Ah, no, que era que esta es el último encuentro pues, con unidades, ¿no? No falta y no el del examen final, que supuestamente es de todos, lo estoy pensando, ¿no? Ese ya es el examen final, que pues debe ser, no es examen sino un taller, ¿no? Porque estamos virtualmente, ¿ok? Sino que estaba viendo que teníamos mucha nota, pero vamos a mirar a ver. Ok, pero todavía no lo he decidido, ¿no? Eso es lo que estaba hablando. Bueno, ¿qué más hay, jóvenes? Recuerde que siempre hay un quiz de esto, que está en la plataforma, ¿no? Ese siempre lo pongo yo a las 2 de la tarde, o sea, dentro de poco. Lorena, ¿alguna inquietud? No, profe, ninguna. Ah, ya. Usted solucionó lo de estadística que me decía, ay, no, que es que yo estamos en un boleo que no he tenido tiempo ni dormir. Ayer dormí nomás 3 horas, no 4 horas. Sí, profe. Gracias. Ah, ya. No, y no que yo hice porque es que yo creo que lo dije al principio, yo soy físico, estadístico y matemático. Más o menos en la universidad manejo casi 30 asignaturas. Entre ellas está la que usted me preguntaba, estadística descriptiva, ahí donde está probabilidad. Y tengo un curso los días martes. Yo pensé, dije, no, pues de pronto le mando las grabaciones, pero no me volvió a decir nada. Pero ya solucionó, no hay problema. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Porque yo tengo pues lo que yo he grabado y explicado de probabilidad. Después de eso viene distribuciones muestrales. No sé si, pues no conozco el programa ahora de, o lo cambia. El de física, no sé cuál es el programa ahorita. Bueno, listo, jóvenes. Que tengan un feliz fin de semana. Cualquier inquietud, pues me avisan a través de Lorena o el chat, ¿ok? Bueno, profe, Gracias, feliz tarde. Fin de semana y Lorena mande la dirección para ver si la gente llega ya para la celebración. Ah, bueno, ya la mando. Ok. Claro, aunque sea ahí, o si no, más del pastel por rápido. No sé. Bueno, dejar de grabar aquí.